Que el Señor nos siga bendiciendo. Le invito, hermanos, al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nuestro Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, estamos delante de tu palabra, rogando como siempre que ella sea el alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos dará en esta hora, y que nuestro oído pueda estar conectado con nuestro corazón, de tal manera que esta palabra trabaje en lo más profundo de cada uno de nosotros. Su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, hermanos, tengo que darle muchísimas gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar considerando el consejo de la palabra del Señor y viendo estos temas tan importantes, ya que, como hemos estado diciendo todos los domingos que estamos recepcionando esta palabra, es una palabra muy actualizada para nosotros. Si bien es cierto, uno puede ver la inscripción ahí en el texto bíblico, que las cartas van direccionadas a diferentes iglesias que estaban en ciudades. Así funcionaba al principio la iglesia del Señor, se identificaba como un punto de localidad. No había más iglesias, solamente en un lugar geográfico, y nosotros podemos notar que las iglesias tienen, o estas cartas van dirigidas a un lugar geográfico. Sin embargo, a pesar que la interpretación es para cada iglesia,
la aplicación es genérica para todas las iglesias, no solamente a las que se identifica en la ciudad respectiva, sino de todas las iglesias que están en ejercicio hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Por lo tanto, estas palabras que nosotros estamos teniendo se hacen tan actual a cada uno de nosotros y hablan la condición de la iglesia. Alguien puede decir, a mí me gusta esta iglesia porque esta iglesia, me estoy refiriendo a otra iglesia, a cualquiera otra, porque es más brillante en esta área. Tal vez tiene otras cositas que mi iglesia no tiene. Otro puede decir, a mí me gusta la otra iglesia porque le dan énfasis a estos otros elementos. Más allá de esos detalles, de pronto un tanto sutiles, delicados, que pueden tener cada una iglesia donde nos diferenciamos unas de otras, cada una de las iglesias adolece o tiene situaciones que el Señor dice, les voy a mandar una carta y voy a identificar las situaciones, indistintamente el culto, la manera de desarrollar la liturgia. Cada una de ustedes va a encontrar en lo que yo estoy mirando alguna observación que en muchos de los casos es necesario enmendar, en muchos de los casos es necesario hacer cambios. Y ya nosotros hemos visto, por ejemplo, el primer mensaje a la iglesia en Éfeso, donde el Señor le está hablando especialmente de una situación tremendamente complicada. Has dejado tu primer amor. Una iglesia tremendamente importante. Los hermanos que están en los grupos de vida están estudiando en el libro de los Hechos y han visto todo el trabajo extraordinario en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, el Señor les dice a esa iglesia tan importante, de pronto uno se queda, ¿no es cierto?, anonadado por algún tipo de iglesia, pero el Señor les dice, has dejado tu primer amor. O sea, algo terrible estaba pasando en esa iglesia y el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Luego también nosotros vimos el mensaje a Esmirna, donde el Señor sin titubeo le dice, tú vas a sufrir. El cristianismo, hermano, no es como habitualmente se dice, una taza de leche, que todo va a estar tranquilo, sino que el cristianismo es contracultura. Por lo tanto, el cristianismo, hermano, de pronto hay tiempo de sufrimiento porque la persona, el creyente, tiene que mostrar a la persona del Salvador que trae, ¿no es cierto?, de pronto mucha contrariedad en aquellos que no conocen al Señor. Eso es lo que le sucedió también a la iglesia que se identifica como la iglesia de Esmirna. La semana pasada nosotros estuvimos viendo a la iglesia de Pérgamo, donde el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, estaban anidando dentro de la congregación a gente que tenía la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Bueno, todo eso nosotros lo hemos explicado, no puedo volver atrás. Pero cada iglesia, hermano, está identificando lo que le sucede al pueblo del Señor en todos los tiempos, en todos los lugares. Y por eso esta palabra se hace tan actual a cada uno de nosotros, porque el Señor nos habla de manera muy personal en nuestra realidad espiritual y también en nuestra realidad como iglesia local. Hoy día nosotros tenemos el mensaje a la iglesia de Tiatira, que tiene un problema serio, ya que dentro de la misma congregación
se están permitiendo algunas cosas que desagradan totalmente al Señor. Entonces, la iglesia anterior a la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo, estaba como fraguando, estaba anidando un problema dentro de ella misma. Sin embargo, la iglesia de Tiatira simplemente estaba permitiendo que se hicieran cosas que no agradaban al Señor. Entonces, por favor, le invito que tengamos nuestra Biblia para que veamos esta carta a la iglesia en Tiatira, versículo 18. Toda nuestra atención al versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar, hermano, es la presentación del Señor. Cómo Él se va a presentar en esta oportunidad a la iglesia en Tiatira. Y lo hace de tres maneras. En primer lugar, dice que es el Hijo de Dios. Luego, el que tiene ojos como llama de fuego. Y luego, y pies semejante al bronce bruñido. Y aquí, hermanos, lo que nosotros vamos a notar, que la presentación del Señor es una presentación seria en contra de su iglesia. Y lo vemos porque Él se presenta en primer lugar como el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene que ver nada más y nada menos como el Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente. Si nosotros miramos la presentación en otras cartas, el Señor se presenta como el Hijo del Hombre, por ejemplo. En su naturaleza de la encarnación, en su naturaleza de la humillación, pero en esta oportunidad como el Hijo de Dios. ¿Ah? Como el Dios mismo, que va a traer, ¿no es cierto?, su autoridad. Es el mismo Dios en unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay, ¿no es cierto?, aquí un término medio, sino que el Dios todopoderoso, todosuficiente, es el Señor de la iglesia, el que va a hablar en esta oportunidad. Luego dice, el que tiene los ojos como llama de fuego. Bueno, ya nosotros hemos visto esto en este mismo Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo también, uno de los primeros versículos, donde habla que Él tiene los ojos como llama de fuego. O sea, la vista del Señor descubre todo, ve todo en la persona. Nada se le escapa a la visión del Señor. Y esto debería a nosotros llamarnos mucho la atención, porque en este mismo momento el Señor está escudriñando lo más profundo de cada uno de nosotros. ¿Ah? Él está, ¿no es cierto?, Él sabe lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos fraguando, cómo está nuestra vida espiritual, porque los ojos del Señor son como llama de fuego que penetran hasta lo más último de nuestro ser interior. Y también se presenta con los pies semejantes
al bronce bruñido. Es decir, vengo ahora a presentarme delante de la iglesia en una acción de juicio en contra de la iglesia, porque ella ha estado haciendo situaciones que no tienen nada que ver con la fe, ni tienen nada que ver con la cristiandad, y ellos han tolerado cosas que sucedan dentro de la iglesia que es del Señor. Entonces, él dice aquí: yo voy a venir con mis pies semejante al bronce bruñido. Es decir, va a ejercer poder y autoridad dentro de su iglesia. De tal manera que vamos a mirar un poquito más adelante cómo el Señor va a ejercer esa autoridad, que va a ser, hermano, algo terrible cuando el Señor tiene que disciplinar a su iglesia. ¿Cuántos saben que estamos en la palabra del Señor? Porque muchas veces se escucha otro tipo de sermones y la gente está toda emocionada, está toda excitada cuando escuchan solamente palabras aduladoras que se le dan a la iglesia del Señor. Pero qué bueno que la Biblia, hermano, es equilibrada en cuanto al desarrollo de cada uno de nosotros para darnos a conocer de pronto también en lo que estamos fallando a la presencia del Señor. Entonces, esta es la presentación y luego voy a tener que avanzar bastante rápido. Como dije la semana pasada, pido disculpas porque no puedo detenerme en cada detalle de la Escritura. Si así lo fuera, me demoraría tal vez un mes en cada iglesia, pero tenemos que avanzar. Y vamos a encontrar en primer lugar acá que esta iglesia que el Señor escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Lo primero, la presentación del Señor y la iglesia en Tiatira. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia pequeña, no era una gran iglesia como otras que se desarrollaron y estaba, ¿no es cierto?, en el círculo. Es como una U que se va formando en el Asia Menor y van desarrollando las diferentes iglesias que nosotros estamos viendo durante estos días. Y tiene una particularidad que nosotros conocemos a una hermana que se llama Lidia, y que los hermanos también en los grupos de vida ya lo han estudiado. Esta iglesia conoce aquello, la conversión de Lidia en Filipos. Y el apóstol Pablo estaba en una encrucijada para ver dónde él iba a predicar el evangelio. Él quería predicar en el Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo, a través de un varón macedonio, lo envió a predicar a Europa. Y él llegó a la ciudad de Filipo. Y dice que en el momento de la oración habían unas mujeres orando y había una mujer que estaba ahí en ese lugar donde llegó Pablo, y en este caso era Lidia. Y Lidia tenía la particularidad que esta Lidia era de Tiatira, de la ciudad de Tiatira, de esta iglesia que nosotros estamos hablando, de tal forma que ella era una mujer acaudalada, que ella trabajaba en linos de color púrpura, porque la ciudad no era tan importante como la que hemos visto anteriormente, pero sí desarrollaba el trabajo de tintorerías, el trabajo del teñido de tienda, y era justamente el trabajo de Lidia de Tiatira que la movió a ir a la ciudad de Filipo a hacer esos negocios cuando se encontró con el apóstol Pablo y hubo esa gran conversión donde dice la Escritura que el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a lo que decía el Señor a través de la palabra que estaba dando también el apóstol Pablo. Bueno, la ciudad de Tiatira
tenía esa connotación de ser una ciudad comercial en el área de la tintorería, de los textiles, de tener esas telas preciosas de diferentes colores, pero no solamente eso, sino que también esta ciudad estaba aglutinando todos sus trabajadores en sindicatos. Para entenderlo mejor en este tiempo y contextualizarlo, todos los trabajadores estaban aglutinados en sindicatos. Pero cada uno de esos sindicatos tenían ciertas particularidades y como todas las ciudades del Asia también tenían deidades. Entonces todas las personas que trabajaban en los telares, en la tintorería como Lidia, tenían que ser afiliados a estos sindicatos. Y en estos sindicatos no solamente les conseguían la oportunidad de ser parte de una empresa o ser empresarios pequeños, diríamos en este tiempo de tener una pyme, sino que como conclusión a esa pertenencia tenían que también traer adoración a las deidades paganas. Entonces esto era como una obligación de que todos aquellos que pertenecían a esos sindicatos estaban suscritos a tener, ¿no es cierto?, al final de su jornada o en tiempo determinado, adoración a deidades paganas. Entonces, lo particular de la ciudad de Tiatira, que no era una ciudad tan importante, pero desarrollaban el comercio de las telas, de la tintorería, del teñido, ¿no es cierto?, de los géneros, y que también tenían mucho tipo de sindicato. Entonces, ahí en ese lugar donde se está desarrollando todo tipo de idolatría en contra de la fe, se levanta la iglesia del Señor. Y volvemos a decir lo que hemos dicho anteriormente, que en medio de la hez del mundo, el Señor puede levantar su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie puede decir aquí en este lugar, no se puede levantar la iglesia del Señor, porque el Señor es poderoso para establecerla en cualquier lugar de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces el Señor se ha presentado, hemos conocido algo, en parte lo que es Tiatira, y ahora viene rápidamente el Señor a elogiar la iglesia. Qué bueno, porque si el Señor tuviese que escribir una carta, o bien nosotros hacer un detalle de una iglesia en particular, tal vez lo único que buscaríamos, el punto negro en la hoja blanca. ¿Amén? Nos puede pasar eso, que de pronto se nos dicen, oiga, a usted podría dar algunos detalles de esta iglesia, o alguien viene a enjuiciarnos a nosotros. Tal vez rápidamente podría empezar a decir las cosas malas que tiene esta iglesia. Sin embargo, el Señor, en su favor y misericordia, empieza a elogiar la iglesia. Esta iglesia en Tiatira. Y le dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras, todo lo que tú haces, tu amor. Es una iglesia que se destacaba por el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, dice la palabra del Señor. ¿Qué más? Si se aman los unos a los otros. Y esta iglesia se destacaba fundamentalmente porque estaban demostrando el amor los unos con los otros. Entonces el Señor les dice, mira, yo sé de ustedes que ustedes están demostrándose amor unos a otros, y esa es una tremenda virtud. Y además dice, y fe, que implica, hermano, fidelidad, que son fieles al Señor, además de servicio,
además que tienen paciencia para aguantar todo el embate de Satanás el diablo en medio de una sociedad totalmente perversa y pagana. Y algo que nos debe llamar mucho la atención, y que tus obras postreras son más que las primeras. Diga conmigo, y que tus obras postreras son más que las primeras. Generalmente pasa esto. Y cuando se escucha, se estila un poquito dentro de los círculos evangélicos cristianos, cuando una persona viene a la fe, se dice que esa persona como que tiene el primer amor, como que está enamorada, tan firme del Señor, y esos primeros días está en una erupción cristiana, erupción espiritual, por decirlo de alguna manera. Y como que eso es lo normal en la vida de las personas. Sin embargo, la palabra del Señor, el Señor viene a elogiar algo que es trascendental, algo que es tremendo. No solamente la persona empieza a erupcionar en espiritualidad, en amor, en afecto entrañable en la persona del Señor y en la persona de los hermanos, sino que con el tiempo eso se debe incrementar. En la iglesia de Éfeso pasó todo lo contrario, hermano. O sea, los hermanos finalmente se empezaron a desinflar del amor del Señor, pero en esta iglesia tremenda virtud había, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces esta iglesia estaba madurando, esta iglesia estaba creciendo, hermano. Los hermanos, en la medida que va pasando el tiempo dentro de la fe, nosotros tenemos que ir incrementando nuestro amor al Señor, nuestro servicio al Señor, nuestro amor y nuestro servicio a los hermanos. Amén. No está muy convencido. Diga conmigo, y que tus obras postreras son más que las primeras. Que el Señor nos ayude. ¿Ah? No es que yo tuve el primer amor, no, o sea, yo cuando hace 5 años atrás, cuando el Señor me llamó, yo iba para allá, pero ahora no, que lo hagan otros, que otros se muevan, que otros que sirvan. No, amados hermanos, es todo lo contrario, se va incrementando el amor y el servicio al Señor. Amén. Entonces el Señor elogia eso, no como la iglesia, lo he dicho anteriormente, de Éfeso, que había perdido el primer amor. Entonces, luego de elogiarlo, viene la amonestación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí tenemos, hermano, un problema tremendamente importante por el cual el Señor ha venido con sus ojos como llama de fuego, presentándose como el Hijo de Dios y con sus pies semejante al bronce bruñido, porque su iglesia había permitido que se introdujera en ella una mujer que dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos. Tengo contra ti, tengo algo contra la iglesia que es mía, porque nuestro Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia, amén. Los pastores no somos los fundadores ni los dueños de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y como tal, Él se levanta y detecta rápidamente el problema, porque habla de la presencia de una mujer.
dice que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Ahora, la iglesia, hermano, desafortunadamente se había vuelto tolerante. Y tolerante a algo tremendamente contrario a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer es un problema, hermano, identificar esta mujer. Bien podría ser el espíritu de ella, físicamente podría ser una mujer hasta con otro nombre, pero la Jezabel del Antiguo Testamento, del tiempo del rey Acab y de toda esa situación del libro de Reyes, era una mujer mala que inducía al pueblo de Israel a hacer una mezcolanza y a provocar, ¿no es cierto?, que Israel no solamente sirviera al Señor, sino sirviera a los reyes paganos, que tuviera deidades paganas e hiciera lo malo. Bueno, esta mujer que aparece acá de la misma manera que la Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces bien podría ser una representación de alguien que además dice que se dice profetiza. Bueno, la profecía, hermano, duró hasta que se cerró el canon de la Biblia. De ahí en adelante cesó la profecía. Ya no hay nueva revelación de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es que alguien dice, no, es que el Señor me dijo. Hermano, el Señor todo lo que tenía que decir ya lo dijo en su palabra. Cuidado con eso, cuidado. Pero sin embargo, esta mujer estaba fungiendo como profetisa. Y la palabra del Señor, hablando de profecía, dice que la profecía edifica, exhorta y consuela. Por lo tanto, nosotros lo que podríamos inferir que esta mujer tenía una personalidad atrayente para también de pronto envolverle la perdiz, decimos acá en nuestra jerga criolla, a los oyentes. Cosa, hermanos, que no es difícil encontrar de pronto en los círculos cristianos, donde personas con una personalidad atrayente empiezan a adular a las personas, a su oyente, a endulzar los oídos de los oyentes para de alguna manera traer alguna enseñanza que a esos le interese. Dice la Escritura que tolera a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca. Ahí estaba el problema de esta mujer, porque estaba seduciendo, y la palabra seducir tiene que ver con una acción diabólica. Ella no estaba exhortando, porque si era profeta del Señor, no estaba exhortando, edificando y consolando respecto a la palabra del Señor. Ella estaba seduciendo, que era una acción diabólica, hacer lo que la Jezabel del Antiguo Testamento hizo con el pueblo de Israel. Ahora esta dama lo estaba haciendo con la iglesia del Señor. Y dice, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, con esa personalidad avasallante, con esa personalidad atractiva, esta dama estaba de alguna manera diciéndole a la persona, bien puede ser fornicación efectiva, ¿no es cierto?, una actividad sexual fuera del matrimonio, o bien fornicación espiritual, es exactamente lo mismo. Y luego dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, mire, nuestro cuerpo es tan malo que al final ese cuerpo se va a destruir, pero lo importante es lo espiritual, entonces da lo mismo.
Da lo mismo que nosotros o que ustedes como iglesia o nosotros, de seguro ella se incluía, hagamos lo que se nos da la real gana. El problema en esta iglesia que a esta dama se le había permitido enseñar aquello. Y la gente en nuestra jerga criolla estaba agarrando papa, hermano. Los hermanos de esa pequeña iglesia estaban agarrando papa. Oh, en realidad no, el cuerpo es tan malo, el cuerpo es pecador, da lo mismo, sí, yo al final de cuentas pues, podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo, da lo mismo, total, el cuerpo se va a fundir. Lo importante es la relación espiritual. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor nos habla de nuestro ser integral que deben estar irreprensibles a la presencia del Señor. Entonces le dice, pero tengo una poca cosa contra ti, que toleres que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí, hermano, en este versículo 21, nosotros encontramos algo tremendamente grande, que es la misericordia del Señor. Porque le he dado tiempo, hermano. Dios nunca enjuicia a alguien a la primera. La gracia, el favor, la misericordia del Señor se alarga. Es largo, esperando. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué hace ella? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. A pesar que le he dado todo este tiempo, a pesar que de alguna u otra manera le he enrostrado la situación, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y dice el 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Mire la influencia de esta Jezabel en la iglesia del Señor, de tal manera que con ella habían personas que adulteraban. Insisto, puede ser adulterio sexual, carnal, físico, como también espiritual, donde hay una mezcla de todas las cosas. No, da lo mismo. Nosotros, hay una palabrita que siempre se me olvida, que cuando todo es posible hacer en la vida. Todo es relativo, todo es lícito, pero ninguna de esas dos palabras es. Es una palabra muy usable hoy día que ocupa el mundo en todo. Da lo mismo porque está todo permitido, pero tampoco es la palabra. Entonces dice, esta dama, ella ya tenía seguidores, porque dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, sino que se arrepienten de las obras, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Cuántos saben que está hablando Dios aquí, hermano? Y está hablando serio, hermano. No está hablando así, mira, ya sigan nomás porque yo voy a cerrar los ojos y no voy a ver lo que está pasando. Esta Jezabel tenía seguidores y tenía hijos espirituales. O sea, ya habían generaciones de personas que estaban practicando el pecado mixturado tal vez con una vida de piedad. El Señor nos guarde a nosotros, hermano. Que nosotros podamos entender que lo que dice la palabra del Señor
es el camino a la vida eterna. Pero lo agregado que de pronto las personas infunden en ella no tienen nada que ver con la Escritura, y que el Señor ha prometido que Él va a traer un juicio sobre aquellos que practican aquellas cosas. Ahora, recordemos que esto está sucediendo ¿dónde? ¿Fuera o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Tremenda responsabilidad tenemos cada uno de nosotros de ser verdadero atalaya de las cosas del Señor, hermano. Tremenda responsabilidad, porque aquí los dirigentes de la iglesia, no sabemos quién, ¿no es cierto?, toleraron que esta mujer traiga, ¿no es cierto?, una revolución a la fe de nuestro Señor. Pero el Señor le dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Es decir, voy a traer mi juicio, y mi juicio es muy probable que sea un juicio de muerte. La llevaré a la cama, tal vez con una enfermedad grave, una enfermedad terminal, y simplemente ella va a cesar de esa fornicación. Bueno, esto la palabra del Señor, hermano, ya lo dice en otra oportunidad. ¿Se acuerda de los hermanos de Corinto? Los hermanos de Corinto, por estar pecando a la presencia del Señor, unos se enferman, otros están mal y otros se están muriendo, dijo el apóstol Pablo. Es la manera que Dios ocupa algunas veces de frenar el pecado grave que se presenta dentro de la iglesia. Ahora no, hermano, no vayamos a tomar aquí a hacer una doctrina que de los que se enferman están siendo enjuiciados por pecado. Dios nos guarde a nosotros de traer juicio. Pero el Señor ocupa muchas veces la enfermedad grave para llevar a la persona a la muerte. Y Él está diciendo de esta Jezabel, y está diciendo de sus seguidores y de sus hijos espirituales. Imagínense, ya tenía una generación que estaban creyendo a las mentiras dentro de la iglesia. Versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, Dios nunca va a transar lo que Él tiene estipulado en su palabra. Tal vez nosotros pensamos que cuando nos ha venido la disciplina del Señor, cuando hemos pecado, cuando hemos errado el blanco y estamos, ¿no es cierto?, disfrutando de la misericordia, del alargue del Señor sobre nuestras vidas, tal vez estamos pensando que el Señor ya le doblamos la mano. Pero, hermano, el Señor no se le ha doblado la mano, solamente está esperando que la persona se arrepienta. Y dice el versículo 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y las iglesias se darán cuenta que yo voy a disciplinar, que voy a hacer un arreglo, porque mi iglesia no puede estar deformada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mi iglesia tiene que mantenerse santa, pura y sin mancha hasta la venida del Señor. Y os daré a cada uno según sus obras. Vamos para terminar ya en el versículo 24. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, o sea, habían hermanos que no tenían la doctrina de Jezabel. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a pesar de toda eso tan feo que había dentro de la iglesia, había un remanente fiel. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga.
Hermano, lo que el Señor nos puede imponer no es una carga, porque Él, amados hermanos, se ha puesto al lado de nosotros para que todo lo que podría ser algo pesado en nuestro ejercicio de la fe se haga liviano para cada una de nuestras vidas. El Evangelio de ninguna manera es una carga. El Evangelio de ninguna manera es algo difícil de llevar, porque el Señor nos ayuda a caminar y llevar este camino hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces les dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ahí estamos, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis como carga, retenerlo hasta que yo venga. Insisto, las cargas del Señor no son pesadas. Hemos conocido hermanos que conocieron al Señor a la edad de 15, 18, 20 años, y tienen 80 y 90, y la carga del Señor nunca le ha sido difícil, hermano. Nunca, nunca, porque el Señor ha prometido ir con nosotros. Pero lo que tenéis de carga, retenerlo hasta que yo venga. ¿Y qué es lo que el Señor nos puede tener a nosotros como carga? Su palabra, su doctrina, su camino, hermano, su santidad, el deseo de Él que cada día nosotros seamos santos, separados de las cosas mundanales. Eso podría ser una carga para nosotros, pero de ninguna manera es una carga, porque el Señor nos ayuda en nuestro caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Él para siempre. No impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Finalmente, le dice en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. A los vencedores. A los vencedores. ¿Cuántos vencedores habrán en esta reunión? Permita al Señor que esté lleno de vencedores este lugar. Si habéis conocido, si hemos conocido al Señor, estamos llamados a ser vencedores con el Señor, a vencer toda manifestación de Satanás, el diablo, toda mentira del diablo. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Quién recibió primero toda la autoridad sobre las naciones de la tierra y sobre el reino del Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez nuestro Señor Jesucristo la endosa a nosotros. ¿Para cuándo? Para el tiempo del milenio y para el tiempo de la eternidad sin fin. El Señor dice, al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Hablaba nuestro hermano Juan al principio de la confianza, la tremenda confianza que nos tiene el Señor, que al final de los tiempos, cuando Él establezca su reino milenial y después cuando vengan cielos nuevos y tierras nuevas, el Señor ha tenido tanta confianza que nos va a dar autoridad delante de su presencia. Y bendito sea el nombre del Señor. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio
de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ya nosotros lo tenemos, po. Ya tenemos la estrella. Ya tenemos la estrella. ¿Y qué dice aquí? Y le daré. ¿Y cómo? Pero si ya lo tenemos. ¿Lo tiene usted al Señor en su corazón? ¿Y por qué dice y le daré la estrella de la mañana? Lo que el Señor nos está diciendo, ahí les voy a dar la bendición de una comunión permanente conmigo. ¿A quiénes? A los vencedores. ¿Eh? Como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, y ahí estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora viene el llamado. Toda la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Enseñanza particular para cada uno de nosotros. El que tiene oído. Eso es particular para cada uno de nosotros. Los que han escuchado esta enseñanza que estamos hablando de esta iglesia en Tiatira, tienen oído, oigan, acaten, recepcionen, obedezcan esta palabra, anden por ella, entiendan que cuando hay pecado dentro de la iglesia, el Señor no está haciendo la vista gorda. Él está mirando, pero no, es que voy a seguir en lo mismo, voy a seguir dándole, total no pasa nada, ya han pasado 5 años, ya han pasado 10 años de esta situación, no pasa nada. El Señor está con sus ojos como llama de fuego. Entonces Él dice, el que tiene oído, oiga. Ya lo hemos dicho, hermano, de manera particular cada uno de nosotros debemos reflexionar de esta palabra, pero también oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos guarde, amados hermanos, en Él. Y esta iglesia se le metió una mujer profetisa. Una mujer que trajo, hermano, el descalabro en medio de la congregación, que no era muy grande, porque al final les tiene que haber dicho, mira, para que ustedes conserven el trabajo, ustedes también da lo mismo si se presentan delante de las deidades, si echan una canita al aire, da lo mismo, si el evangelio se puede hacer una mixtura. Y esos hermanos fallaron, hermanos, en el Señor, porque ellos no estaban atentos a la palabra del Señor. El Señor haga de esta iglesia una iglesia que siempre estemos atentos a la palabra del Señor, hermano. Que cada uno de nosotros podamos tener, hermano, la Escritura, la palabra del Señor como ancla de nuestra vida en este tiempo presente y hasta la eternidad. Quisiera terminar con algunos textos de la misma Escritura y decirle, por ejemplo, que el Señor en Gálatas 1:4 dice que Él se dio a sí mismo. Colóquese en pie. Por favor, vamos a escuchar esto último para terminar. Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jezabel, hermano? Estaba mezclando la maldad del siglo malo con las cosas santas del Señor. Sin embargo, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Debemos tener presente eso.
También debemos tener presente 2 Corintios 6:17, que dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ves que no hay aquí, no hay una mezcla, hermano? No, las cosas no se pueden mezclar, las cosas del mundo con las cosas del Señor. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y primera de Pedro 1:16: porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Toda la iglesia. Escrito está: sed santo porque yo soy santo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios busca de cada uno de nosotros una respuesta personal a tanta mentira del diablo, a tanta mixtura que hay hoy día, especialmente dentro de los círculos eclesiales. El Señor nos hace mirar la tremenda experiencia de la iglesia en Tiatira para decirnos que Él se presenta como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, porque el Señor no va a permitir que su iglesia pierda el rumbo que Él le ha dado. ¿Cuántos le van a dar gracias al Señor por esta palabra? Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia dándote infinitas gracias. De seguro tú nuevamente viniste a predicarnos, Señor. De seguro tú nos traes esta palabra hoy día, donde vivimos en un mundo tan relativo, donde lo que yo pienso, si lo pienso de esa manera, está bien. Y aún dentro de los círculos cristianos nos estamos acostumbrando a lo que está haciendo el mundo, porque si a alguien se le ocurre pensar en una área y decir que eso está bien, de pronto nosotros también quisiéramos tener esa virtud. Sin embargo, nosotros tenemos delante de cada uno de nosotros tu palabra, que es la guía perfecta desde ahora y hasta la eternidad, que nos va mostrando cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Señor, guarda esta iglesia local de que vaya a entrar alguien con una mezcla de enseñanza que nada tengan que ver con tu palabra. Ayúdanos a ser como los hermanos de Berea, que dice la Escritura que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Pero desafortunadamente los hermanos que estaban en la iglesia en Tiatira y acostumbrados ahí lo que pasaba en los sindicatos, como también le obligaban a mezclarse en paganismo, en adulterio, en fornicación y hacer idolatría a deidades paganas. De pronto también en la iglesia estaban enseñando esas mismas mentiras. Señor, que en esta iglesia siempre los predicadores estén predicando la verdad de tu evangelio. Señor, que siempre estemos predicando la verdad del evangelio. Y aunque el mundo todo lo relativice, aunque el mundo todo le ponga nuevos conceptos, nosotros tenemos la palabra segura, profética, más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra y nos muestra el camino que finalmente nos lleva a la vida eterna. Dios nuestro Padre Celestial, guárdanos, guárdanos, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a entender que tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, para que hoy día
vivamos en este camino de la santidad. Y como esta virtud tan preciosa que tenía esta iglesia y los hermanos que no habían caído en la doctrina de Jezabel, que estos hermanos, sus obras postreras eran mejores que las primeras. Así también te rogamos en esta hora que estas virtudes de esta iglesia estén en nosotros, como que cada día nuestra cristiandad se vaya incrementando, no que vaya decreciendo como la iglesia en Éfeso. Todo lo contrario, que vamos incrementando nuestra vida de piedad delante de tu presencia. Que nuestro servicio, nuestra paciencia, nuestra fe y nuestro amor, Señor, cada día sea una realidad en este lugar. Guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro. Señor, hoy día que las acechanzas del diablo están a la vuelta de la esquina, Señor, guarda esta iglesia, Señor, manténnos en la vida de piedad que tú has establecido a través de tu palabra, Señor, de tal manera que vivamos la vida que tú nos has propuesto por delante. Te alabamos, te bendecimos. Qué terrible fue para esa iglesia, Señor, que tú te presentaras como el Hijo de Dios, como aquel que tiene ojos como llama de fuego, como aquel que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Qué terrible, porque simplemente se estaba fraguando la disciplina que traería en contra de esa iglesia. Señor, ten misericordia, ayúdanos a amarte más, a servirte mejor, a tener más temor delante de tu presencia, a considerar tu palabra sobre todas las cosas, sobre todo pensamiento, sobre todo eslogan que se pueda levantar en esta vida presente. Tu palabra es la única que trae vida y vida eterna. Gracias, Padre. Tu bendición sobre cada uno de los presentes. Graba tu palabra en nuestros corazones y bendícela para tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Toda la iglesia, fuertecito. Yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bendito sea el nombre del Señor. Que así suceda con cada uno de nosotros. Le cantamos al Señor, le glorificamos al Señor.